pausa musical. Profesor Luis Lemus, lo escuchamos, que el Señor lo guíe. El tema de hoy es el fuerte pregón. Este es el tercer sábado que usted va a seguir con el tema y parece que hoy día corresponde a cuál es el mensaje del fuerte pregón. No sé si puede hacer una pequeña introducción y que el Señor lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes agradecemos a Dios, la tercera fue la vencida, ahí lo pudimos escuchar así y pudimos evocar preciosos momentos en la iglesia de Ñuñoa. Que Dios te bendiga, amado Asís. Queridos hermanos, estimadas hermanas, el fuerte pregón tiene un propósito: denunciar los engaños de tres poderes. ¿Cuáles son estos tres? Aparecen en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Vamos a escuchar la lectura de la palabra del Señor. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Raúlito. Apocalipsis. Sí, inmediatamente, profesor. Me pilló de sorpresa, pero ya estamos, ¿ya? Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana, pues son los espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo y para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí se denuncia la existencia de tres poderes coligados, unidos en un mismo propósito. Uno de ellos es el dragón, el otro de ellos es la bestia y el otro de ellos es el falso profeta. Del dragón, la palabra denuncia en Apocalipsis capítulo 12 que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, nombres blasfemos, que inició, verso 7, una rebelión en el cielo, que identifica, verso 9, a la serpiente antigua, que también se llama Diablo y Satanás, y que fue expulsado a la tierra, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero en ese poco tiempo que tiene este poder, intentará, bajo todas suertes de sus influjos malignos, pervertir la verdad y atrapar a millones de personas en sus estrategias más significativas. Entre ellas, por ejemplo, Satanás ha logrado que millones de seres humanos, me atrevería a decir miles de millones de seres humanos, en decenas de reinos, simplemente rechacen todo pensamiento espiritual, todo pensamiento religioso. Entre esas naciones se hallan todos estos reinos que se encuentran bajo la influencia del materialismo histórico o marxismo que niega la existencia de Dios. Pero si pensamos solamente en el reino o república popular de China, oiga, son 1.500 millones de personas que rechazan al Eterno porque están bajo la influencia de este poder. Pero no es hoy día el tema que deseamos denunciar, porque en algún momento hemos
revelado las estrategias del enemigo para engañar al mundo. El otro poder al cual el Señor nos llama a denunciar es la llamada bestia. Este poder, la bestia, se denuncia en la palabra del Señor en diferentes figuras proféticas. El primer mensaje que nos habla de la obra de este poder está en Daniel, capítulo 7, verso 8, en la figura de un cuerno pequeño, que según el verso 25 hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo, quebrantará, pensará en cambiar o se esforzará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempos y la mitad de un tiempo, lo que equivale a 1260 años. Otra figura profética en Daniel, que representa este mismo poder, está en el capítulo 11, a partir del verso 21. Aquí se identifica el mismo poder, al cuerno pequeño, como un hombre despreciable, el cual, verso 31, se levantaron tropas de parte de su pueblo y profanaron el santuario, quitaron el continuo, impusieron la abominación desoladora. Y para realizar esa tarea, Daniel capítulo 12, verso 11, dice la palabra del Señor que transcurrieron 1290 años. Otra figura que representa a este poder, la bestia, aparece ahora en Apocalipsis, en el capítulo 2, a partir del verso 18, cuando el Señor elogia a la iglesia de Tiatira, diciendo que él tiene una buena concepción de su fe, de sus obras, de su servicio y de sus hechos, que revela que los postreros han sido mejores que los primeros. Pero el Señor aquí reprende a sus siervos diciéndole que tiene algo contra ellos. Un espíritu de tolerancia con Jezabel. Esta figura de Jezabel es el mismo cuerno pequeño, es el mismo hombre despreciable, que acá dice que induce a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí decimos la traducción de ese pensamiento teológico, que indica que está dando a comer doctrinas satánicas a los siervos del Altísimo. Lo que usted comprende, resulta inaceptable que mensajeros de la justicia se sienten a la mesa de Jezabel para comer doctrinas o para aprender, para asumir, para incorporar a su ideario doctrinal enseñanza de este sistema fatídico que ha perseguido a la iglesia durante tantos siglos. Otra figura en Apocalipsis que representa el mismo poder está en el capítulo 9, en la figura ahora de langostas que suben del mar y que ocultan el sol y hacen irrespirable el humo. Es verdad, hermanos, que esta figura también representa a Satanás y a sus secuaces. Pero recuerde que muchos de los símbolos de las figuras proféticas en Apocalipsis son de doble aplicación y a veces más aplicaciones. Aquí, como langostas,
dice la palabra que este poder atormentó a los hombres durante 5 meses, es decir, 150 años de su historia. Y su tormento era cruel, semejante a la mordedura o picadura de un escorpión cuando hiere al hombre. Luego, la palabra del Señor nos presenta en Apocalipsis 12, discúlpeme, en Apocalipsis 13, a este mismo poder, al cuerno pequeño, al hombre despreciable, a Jezabel, a las langostas que suben del mar, lo presenta como una bestia. Capítulo 13, verso 1, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas, es decir, en sus 7 cabezas, nombres de blasfemia. Este poder habla palabras contra el Altísimo. Verso 6 de Apocalipsis 13 habla palabras blasfemas contra el nombre de Dios, contra el tabernáculo del Señor, contra los que moran en el cielo. También en el verso 5 se dice que este poder actúa 42 meses, es decir, lo mismo, 1260 años, solo que en el verso 4 nos dice que es objeto de adoración junto con el dragón. ¿Y por qué? Porque en el verso 2 de Apocalipsis 13 dice claramente que el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y su autoridad. Es decir, este sistema religioso es satánico, es homicida, es mentiroso, es idólatra y busca que el mundo lo idolatre. Ese es el segundo poder que tiene que ser denunciado. Y el tercer poder es el falso profeta. En esta oportunidad no nos vamos a referir ni al dragón ni a la bestia, pero sí el falso profeta, que es el más cercano a nosotros como adventistas, porque el falso profeta en el pasado no lo era así. Estaba en un pedestal de gloria delante de Dios, tal como lo dice aquí Apocalipsis 14, verso 8. Un segundo ángel dice, lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Ve? Si ha caído, significa que no estaba antes de su caída en esa condición. ¿Y cuál era la condición que disfrutaba antes de su caída? Era llamada por el cielo la gran ciudad. ¿Qué es la gran ciudad? Si usted lee Apocalipsis capítulo 11, verso 2, tenemos un atisbo para identificar este símbolo. Vamos a escuchar la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué es la gran ciudad? Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Querido, la gran ciudad es la llamada ciudad santa, que sería hollada, es decir, perseguida por 42 meses. Los mismos años que identifican la persecución
del cuerno pequeño a la iglesia. Lo recuerda, el cuerno pequeño dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará por tiempo y la mitad de un tiempo. También lo hace el hombre despreciable. Dice verso 31 que de su parte se levantarán tropas que profanarán el santuario, quitarán el continuo, impondrán la abominación desoladora. Dice, Dios bendecirá a los siervos fieles del Señor por un tiempo breve, pero muchos caerán en espada, en cautiverio, etcétera. O sea, es el poder perseguidor de la iglesia. Por consiguiente, la expresión gran ciudad identifica un sistema religioso verdadero. Se llamó gran ciudad a Jerusalén. Asaf, en uno de sus salmos preciosos, la nombra la delicada, la amada del Eterno, la morada de Dios, Jerusalén. Y dice que cuando Jerusalén fue destruida por los babilónicos, se acordará que Nabucodonosor arrasó con la ciudad de Jerusalén. Dice Asaf en su salmo que los caminantes, al ver esta ciudad caída, destruida, abatida, cierran su boca y se preguntan, ¿por qué Dios ha echado por tierra esta gran ciudad? Entonces, no hay duda alguna que el concepto gran ciudad está indicando a un sistema religioso que fue fiel a Dios, indudablemente, como lo fue en algún momento el pueblo de Israel, pero que lamentablemente se apartó de Dios. El pueblo de Israel, especialmente, se apartó de la ley de Dios, se apartó de la palabra del Señor y rechazó finalmente a Jesucristo el Señor. Y a partir de ese momento Israel entonces fue dejada desierta. Como lo dijo el Señor Jesucristo, he aquí tu casa es dejada desierta. Y en su lugar, el Señor organizó la iglesia en el lugar de Israel. La misión que tenía que cumplir Israel, el Señor la traspasó a la iglesia. Me seréis testigos aquí en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y la iglesia ha expandido la proclamación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, alcanzando un renombre entre todas las naciones de la tierra, respetada en nuestro tiempo, admirada en otros, perseguida en otros momentos, etc. Pero el momento en que la iglesia de Dios, o gran ciudad, alcanzó el mayor desarrollo de su historia, fue en los días de Tiatira. Vamos a mirar más de cerca el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, versos 18 al 20. Tiatira es una figura de la iglesia protestante de la Reforma. Aquí a esta iglesia entonces, por consecuencia, se aplicó el concepto de gran ciudad, lo mismo que acontecía con Jerusalén en el pasado, o lo que aconteció con los apóstoles, o con los valdenses, o con los albigenses, o con los cátaros, etc. Se aplica ahora a la iglesia de la Reforma en el siglo XVI y XVII.
Apocalipsis 2:18 dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien, mis queridos hermanos, el Señor reconoce a Tiatira sus virtudes. Yo conozco que tus obras de servicio, de amor, de fidelidad, son las postreras mejores que las primeras. Eso indica que aquí un gran despertar religioso en toda Europa y especialmente en Inglaterra, en Alemania, en Suiza. En España este movimiento tuvo grandes chispazos, pero también una gran oposición. Lo mismo aconteció en Francia e Italia. En todo caso, España e Italia hasta el día de hoy son países que se reconocen extremadamente romanistas, cargados de intolerancia religiosa, solo que ahora no la pueden ejercer porque las leyes civiles han, han fijado el cuidado de la libertad de conciencia, pero eso durará poco tiempo, porque uno de los papas más conocidos de la historia, enemigo de la libertad de conciencia, enemigo de la libertad de conciencia, el cual en una encíclica dijo que la libertad de conciencia es un dogma satánico que hay que aplastar con todo el poder de la Iglesia y del Estado, y donde mejor debieran estar los proclamadores de la libertad de la conciencia es en el sepulcro o en la cárcel. ¿Quién fue este papa? Les voy a decir su nombre, porque su nombre está consagrado en una de las calles de la gran urbe de Santiago. Y la calle pasa por el costado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que se supone que debiera ser un símbolo, un baluarte de la libertad de conciencia, porque es la facultad que enseñan los abogados, las leyes y todo eso. Ahí está, el Pío Nono. Este es el curita que se conoce como el más destacado enemigo de la libertad de conciencia. ¿Qué contradicción más interesante aparece aquí, en esta capital de la ciudad de este país en el mundo, ¿no? La calle del más acérrimo enemigo de la libertad de conciencia, Pío Nono, está como fundamento de la escuela de derecho que debiera defender los derechos humanos, cosas humanas que pasan, mi chiquillo. Bueno, este poder, hermano, el romanismo papal, realizó una obra, como me gustaría revelarla así, de joyería, imperceptible, pero que le dio un gran resultado. Y esta obra consistió en introducirse en el movimiento protestante. ¿Cómo lo consiguió? Para esto tenemos un informe, pero espléndido,
en la página 250 del Conflicto de los Siglos, donde la mensajera del Señor nos dice que un personaje llamado Ignacio de Loyola creó un ejército romanista que no pareciera ejército delante de la gente, pero sí que cumpliera el rol de un ejército, que estuviera dispuesto a matar, a mentir, a robar, a hacer pero las iniquidades más increíbles, solo por alcanzar los propósitos que esta, comilla, insigne institución busca en sí misma. Para este sistema, los jesuitas, comilla, el fin justifica los medios, cierro comillas. Acción que jamás fue puesta en vigor por el Señor Jesucristo. Pero como este sistema religioso lo puso en práctica, eso significó que no importara cualquier método que se usara para conseguir la preservación y la prosperidad de la llamada, comillas, Santa Sede, cierro comillas. Querido, este ejército invadió las iglesias protestantes en forma secreta. Léalo usted en el Conflicto de los Siglos, sin que nadie se diera cuenta. Fueron haciéndose cargo de las escuelas protestantes, de las universidades protestantes, y fueron cambiando lentamente la imagen que los protestantes proyectaron del romanismo papal en el siglo XVI, a partir de la exhibición de las tesis de Lutero en la capilla de, ay, se me olvidó el nombre, mi chiquillo, creo que es Augsburgo, pero hay una capilla que puso Martín Lutero, sus tesis en las que avergonzaba al papado. ¿Qué hicieron los jesuitas a partir de este momento? Empezaron entonces a invadir las iglesias, a cambiar lentamente la opinión. No, si no son tan malos, si podemos hacer reformas, podemos unirnos en cosas comunes. Y paulatinamente surgió en el seno de las iglesias protestantes, que otrora, en el siglo XVI y XVII, defendían la verdad, la justificación por la fe, la difusión de la palabra de Dios en los idiomas nacionales, que proclamaban el estudio de la Sagrada Escritura y el fundamento de la salvación en la Sagrada Palabra de Dios, fueron cambiando lentamente hasta que se transformaron en un sistema religioso que empezó a acercarse lentamente a Roma, lentamente. Como lo dice la denuncia del Señor Jesucristo en el mensaje a Tiatira: tengo algo contra ti, que toleras que esa mujer que se dice profetiza, el romanismo papal, engañe y seduzca a mis siervos, y los seduzca para fornicar con los reyes de la tierra y para comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, para asumir doctrinas romanistas.
Así fue entonces que las iglesias pioneras del protestantismo trágicamente echaron pie atrás en este desarrollo que había conseguido el Santo Consolador con los siervos fieles, con los pioneros que despertaron al mundo, Wycliffe, Hughes, Jerónimo, Zwinglio, Lefebvre, Lutero, que conmovieron el mundo europeo, hermano. Pero una vez que murieron estos pioneros, dice la mensajera del Señor, sus seguidores hicieron el trabajo de vuelta a incorporarse con la Roma papal de nuevo. Y así, dos ejemplos dolorosos, dos ejemplos históricos dolorosos dentro del protestantismo, todavía tienen la huella de este periodo, en donde los protestantes volvieron a incorporar las costumbres romanistas, esta vez a sus sistemas religiosos. Uno de ellos es la iglesia anglicana y el otro de ellos es la iglesia luterana. En la iglesia anglicana siguen existiendo sacerdotes. En la iglesia luterana siguen existiendo los mismos fiestas romanistas, como son, por ejemplo, la confirmación a los 15 añitos de las niñas, como en un símbolo de primera comunión. Muchas de estas iglesias están dedicadas a María. Siguen dejando de lado la palabra de Dios, etc. Como estas iglesias se acercaron nuevamente a Roma, entonces ahora el Señor levanta este mensaje de advertencia. Caída es Babilonia, la gran ciudad, la que había sido un faro para iluminar al mundo, ahora es una fuente de oscuridad para engañar a las naciones. Porque sentadas a la mesa de Roma, volvieron a participar de una serie de doctrinas antibíblicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no están en la palabra del Señor, pero que sí se enseñan como que estuvieran cual vivo fundamento en la palabra del Eterno. Entre otras, las dos más conocidas son la santidad del domingo, la eternidad del alma. Pero hay otras más. Ejemplo, el tormento eterno de los pecadores en el infierno. Tenemos más. La justificación por las obras. Tenemos más. La introducción de las tradiciones que reemplazan a la palabra del Señor. Y otra que realmente para mi gusto, más que grave, gravísima, es que las iglesias protestantes han perdido el horizonte de lo que realmente a Dios le importa de sus seguidores. Si bien es cierto, el Señor está feliz con que un ser humano acepte a Jesucristo, se convierta al Evangelio, se arrepienta de sus pecados, hay alegría en el cielo por la conversión de un alma,
pero eso tiene un propósito, no solamente el propósito de salvar al pecador y llevarlo al cielo. Es verdad que es así, que el gran propósito es el propósito de la redención, pero el Señor tiene otro propósito que es tan importante como ese, y es el propósito de la misión. Misión. Es importantísimo para el cielo el cumplimiento de la misión. Por eso que en Apocalipsis 14, verso 6, aparece el diseño de esta misión, diciendo que un ángel vuela por el medio de los cielos con el propósito de predicar, aquí está la misión, predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y las iglesias protestantes se han olvidado de la misión. No lo hacen. Y cumplir la misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo es sustancial. Porque la palabra del Señor, junto con proclamar que se debe predicar este evangelio, declara que se deben anunciar mensajes especiales para la época final de la historia. La llamada verdad presente, que en el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios, dadle gloria, la hora del juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En el mensaje del segundo ángel dice que debemos amonestar a toda criatura, diciéndole que ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado a beber del vino del furor de su fornicación. ¿Con quién fornicó? Con Jezabel. Se sentó a su mesa y comió de sus doctrinas y las hizo propias y las enseña ahora. Entonces, lo que el protestantismo enseña no es la palabra del Dios vivo. Cuando enseña el domingo, eso no lo enseña la Biblia, lo enseña Roma. Cuando enseña del tormento eterno de las almas, eso no es bíblico, eso lo enseña Roma. Cuando enseña que las tradiciones tienen el mismo valor que la historia bíblica, eso no lo enseña la Biblia, lo enseña Roma. Se ha confundido. Y su confusión es tan grande que ya no es la gran ciudad, ahora es Babilonia. Todos sabemos, hermano, que la expresión Babilonia significa Babel, confusión. Babel, confusión. Aquí en este caso es la confusión de los idiomas de la historia de Babel, pero en el plano doctrinal es la confusión de la serie de doctrinas. De tal manera que hoy día tenemos una iglesia protestante que está tomadita de la mano de Roma, predicando las mismas cosas que de Roma, y aunque no realiza el mismo culto de Roma, pero los propósitos son exactamente los mismos. Negar la predicación de la verdad. Pero es cosa que usted le aplique tanto a Roma como a la Roma protestante este principio, este crisol, como una especie de punta de diamante que prueba la calidad de los metales, cuán resistentes son. Entonces, ¿cuál es este crisol, hermano? Es el crisol de la verdad. Y frente a este crisol no se puede hacer nada, solamente aceptar la verdad, proclamar la verdad, amar la verdad. ¿Y qué pasa con la verdad en el mundo protestante? Ya hemos caracterizado cuál es su actitud frente a la palabra. O sea, aquí la palabra para el mundo protestante no corre, no, simplemente no tiene fundamento. Claro, por cierto que yo no niego, mamá, papi, que la iglesia protestante se lee algún salmo,
Se habla de la palabra, pero no se practica. ¿Practican los protestantes el sábado? No. ¿Practican la justificación por la fe? No. ¿Se están preparando para la segunda venida de Jesucristo? No. O sea, hay una lejanía entre la palabra y el ideario doctrinal protestante que es realmente doloroso, asombroso. Si esto no fue así siempre. Los pioneros de la Reforma han sido emulados por los adventistas en este tiempo del fin. ¿Qué decían los pioneros de la Reforma? La Biblia y solo la Biblia. Los adventistas tenemos este criterio, la Biblia y solo la Biblia. Con respecto a otras doctrinas, la no existencia del infierno. Ustedes pueden leer, por ejemplo, a Lutero. Lutero fustigaba esta doctrina. Decía, esto pertenece al estercolero romano. O sea, hoy día lo llamamos a la alcantarilla romana. La doctrina así ya nauseabunda, que no se soportan. Lamentablemente. Esto tiene que ser denunciado. Y el Señor ha estado preparando un pueblo a través de todas estas décadas de años. Es introduciéndole en la conciencia, en lo más profundo del ser, convicciones de fe a este pueblo. Que cualquiera sean las circunstancias que lo envuelvan, no eche atrás en los principios o en el ideario doctrinal de la Biblia, no de las confesiones religiosas, de la Biblia. Y ese pueblo, sin duda alguna, con todos sus defectos, sus debilidades, todo lo que usted quiera, es el pueblo adventista. Porque este pueblo el Señor lo ha estado preparando con estos mensajes. No hay tipo histórico que diga que el Señor va a usar a los musulmanes o islámicos para denunciar la apostasía del mundo protestante. Porque a partir de primero los musulmanes, los islámicos tendrían que convertirse al evangelio para que puedan tener poder. Tampoco hay ningún atisbo que vayan a ser los que adoran a Buda, los instrumentos que Dios va a usar para denunciar los pecados de la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios, guarida todo espíritu inmundo, albergue de todo inmundo y aborrecible. Menos Dios va a usar a los marxistas que no creen en Dios para decir, no, estos sistemas son un desastre. Ellos lo dicen en el punto de vista político, pero se lo aplican a toda la religión. No hacen la diferencia entre el cristianismo como filosofía de vida verdadera, que es la mejor filosofía de vida que podemos elegir los seres humanos para practicarla. Lejos mejor que el materialismo histórico, o que el budismo, o que el islamismo, que el romanismo, que el protestantismo. El cristianismo verdadero es una maravilla de vida. Bien. Pero no van a ser esos poderes. ¿Y quiénes quedan entonces para denunciar estos pecados? Que reconozcamos que son pecados, que nos mantenemos fieles al sábado, que nos mantenemos fieles a la palabra, que nos mantenemos fieles a la justificación por la fe, que nos mantenemos fieles al mensaje de la segunda venida.
etcétera, porque somos adventistas, estamos llamados a cumplir este rol histórico en la época final del mundo. Usted, hermana, usted, querido hermano, que me está escuchando, el Santo Consolador lo ha venido preparando desde hace un tiempo a esta parte. A todos nos ha venido preparando para que, llegado el día en que en que llueva el Espíritu Santo a manera de lluvia tardía, ya nosotros tengamos clarito en la mente qué es lo que tenemos que decir. Las palabras, cómo las vamos a decir, no importan. El Espíritu Santo las traerá a nuestra conciencia, pero por lo menos que se hagan convicción. Que el sábado, la observancia del sábado, no sea una emoción, que si a usted lo aprietan un poco, ya, dejó el sábado. No, que la justificación por la fe no sea una expresión así, qué bonito. No, pues sino que sea, que forme parte de un estilo de vida, que se note que somos justificados por fe. Aunque debo reconocer que la mayoría de los que son religiosos, ¿no? Hasta los romanitas, dicen que se justifican por la fe, pero es que los hechos gritan otra cosa. ¿Ve? Entonces, mi querido hermano, estamos llamados a denunciar a Satanás, estamos llamados a denunciar a la bestia y estamos llamados a denunciar a lo que finalmente se transformarán las iglesias protestantes. Gracias a Dios todavía no llegan a este punto. Casi me sé de memoria el trozo del conflicto de los siglos, que dice así, comillas, cuando las iglesias protestantes, cuando las iglesias protestantes rechacen el mensaje de los tres ángeles, rechacen el mensaje de los tres ángeles, habrán alcanzado la condición descrita en la profecía de Apocalipsis 17, no antes de eso. Hoy día no podríamos decir que el mundo protestante ha rechazado el triple mensaje angélico porque ni siquiera los adventistas lo estamos predicando. ¿Cómo lo van a rechazar? ¿Quién está denunciando, hermanos, los pecados del protestantismo diciendo que se han convertido en cueva de ladrones, en morada del diablo? Nadie, algunas voces por ahí, pero son tan pocas, pero va a llegar el día en que eso va a acontecer. Y capaz que entre los predicadores de esa bendición esté usted, yo no tengo idea cuáles son las decisiones que ha tomado el Santo Consolador con respecto a nuestras vidas. Es muy posible que sea usted. Y ahí estamos, pues, hermano, esperando la lluvia tardía para que nos dé valor. Sin embargo, yo digo, hermano, ya que estas cosas están escritas, aunque en este momento no tengamos todo el valor para realizar esta obra, que va a contar con nosotros, que va a ser hecha con nosotros o sin nosotros. Como dice por ahí alguien, contigo o sintigo, hermano, el Señor igual lo va a hacer. Y si no está usted, va a hacer hablar las piedras. O sea, si el Señor no puede ser más claro, pero mejor que nos use a nosotros, por mamá, a cada adventista, a cada persona que entienda estas cosas. Entonces, decía, mientras tanto, que llega este precioso momento de la lluvia tardía para que nos llene de poder, hermano. Y ahí se acabó la historia del temor, se acabó el amor a las cosas materiales, que el divincito, que la tele, que esto, que el otro, que, que no salimos de la ciudad porque estamos cerca de la clínica, que aquí, que allá, que más acá. Todas excusas para mi gusto. Pero en el fondo
encubrimos la desobediencia. Entonces, pero llegará el momento en que eso ya no podrá ser. Y solo los que tengan las convicciones, hermano. Entonces digo, hermano, ¿no sería bueno que empezáramos a trabajar en nuestras convicciones? A hacer un repaso de nuestras convicciones fundamentales, por ejemplo. Permítame un ejemplo con el día sábado, que es el más fácil de entender. Ya. Mi adhesión, aceptación, observancia al santo día de reposo, que hoy acepto, practico y creo tener la convicción. ¿Es tan realmente profunda esta convicción sabática que tengo que me pueden amenazar de muerte y voy a seguir observando el sábado? ¿Que me pueden amenazar con la cárcel y voy a seguir observando el sábado? ¿Que me pueden amenazar con la pérdida de mi fuente laboral y voy a seguir observando el sábado? ¿Que me pueden amenazar con hacerle daño a mi familia y voy a seguir observando el sábado? Eso es una convicción. La convicción es un ideal doctrinal que acepto y participo, lo defiendo, así esté en la bonanza como en la escasez. Pablo lo dijo de esta manera, mire, dijo, a mí ni la muerte, ni la cárcel, ni el hambre, ni las amenazas me apartan del amor de Cristo. Cristo es mi Señor, y es mi Señor, y es mi Señor, y es mi Señor, aunque me maten. Eso es una convicción. Y es eso lo que el cielo espera de cada uno de nosotros, que desarrollemos esa convicción. Porque al final de cuentas, hermano, lea usted o reflexione en Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Pero qué es más la fe? La convicción, pues es la convicción de lo que no se ve. Y aunque las circunstancias sean, pero gravísimas para mi vida, para mi familia, para mis bienes, me mantengo de parte de la verdad y la justicia, como escribe la mensaje del Señor en el libro de Educación, aunque los cielos se desplomen, como lo decía un amigo, aunque se abra la tierra y se hunda el firmamento, ahí estoy, firme con mi convicción, para predicar, para denunciar los mensajes del fuerte pregón. Se necesitan convicciones, hombres y mujeres que estén persuadidos hasta lo más profundo de la conciencia, que la verdad hay que anunciarla, me pase lo que me pase. Es un poquito de lo que le pasó a los héroes hebreos cuando Nabucodonosor levantó una estatua de él de oro y ordenó a todo su reino que se postrara delante de la estatua y la adorara. Y 3 héroes de la fe, con convicción, pues, 3 héroes de la fe, no se postraron nomás. Y no faltaron los acusetes que fueron donde el rey. Oye, rey, hay 3 hebreos que nos arrodillan delante de tu imagen. Obvio que el rey se llenó de ira, pero ¿quiénes son? Yo me imagino que gritó el hombre. ¿Eh? ¿Quiénes son? Ya, pues estos 3 hebreos
Sadrach, Mesach y Abednego. Y lo hizo llamar delante del rey, pues ahí estamos frente a una amenaza. Sadrach, Mesach, Abednego, es verdad lo que dicen, que ustedes no quieren arrodillarse delante de mi estatua. Y ellos con serena paz, léalo en el libro Patriarca y Profeta, ellos con serena paz dijeron, mira rey, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de tu imagen. Al rey, mami. No se lo están diciendo a un ministro, ni a un general, ni a un comandante, ni a un sargento. Se lo están diciendo al rey, es decir, al que tenía la potestad de quitarles la vida. Mira, rey, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de la imagen. ¿Y por qué no nos vamos a arrodillar? Porque tenemos un Dios que nos pueda librar de tu mano. ¿Cómo está, mami? Al rey, al tipo más poderoso del mundo, en ese minuto, pues. Es que no es cualquier persona, es el más poderoso de la tierra. En ese minuto tenemos un Dios que nos puede librar de tu mano. Y ahora Dios le dice, rey, si él no nos librara, ya, pongámonos en ese caso, no nos libra, tampoco nos vamos a arrodillar. Eso es una convicción, hermano. El cielo necesita hombres y mujeres de convicción que estén dispuestos a renunciar a todo para formar parte de este maravilloso movimiento espiritual llamado fuerte pregón, que sean capaces de no tener temor de los hombres, sino que más bien que tengan la experiencia de reverenciar a Dios. Porque el Señor es el que va a dar las palabras. ¿Para qué se preocupa? Ay, ¿qué voy a decir? Nada, olvídese eso. Eso lo va a poner el Espíritu. Pero el Espíritu va a poner la palabra en los corazones convertidos, o sea, con convicciones. Porque, y de repentito, por ejemplo, puede suceder que ya lo echaron del negocio. Usted se pone triste, se pone llorón. Me echaron del trabajo. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo tantos hijos, ¿qué le voy a dar de comer? ¿Cómo le voy a comprar zapatitos? ¿Qué voy a hacer con los pañales? Y se pone yo, nada que bien, hermano, ese es tarero, que olvídelo. Aquí se necesitan hombres y mujeres. ¿Será usted uno de esos hombres y mujeres con tales convicciones que el Santo Consolador esté persuadido a apartarlo a usted para que sea un obrero fuerte pregón? Si es así, quiero decirle, hermano, hermana, ánimo, porque la palabra dice, anima al débil, anima al corazón apocado, diciéndole que Jehová es tu Dios. Yo estaré contigo, que aunque cruces por medio de los mares, las aguas no te van a negar, no te van a ahogar. Y si pasas por el medio del fuego, el fuego no te va a quemar, porque yo estoy contigo, dice Jehová el Señor. Recuerda que si tienes esa convicción, vas a formar parte de la hueste de los llamados 144,000, hermanos, sellados por el fuerte pregón. Bueno, el llamado es de Dios, la decisión es suya. Espero que el Señor, entre todo este grupo que se reúne Shabbat tras Shabbat, sábado tras sábado, encuentre hombres y mujeres de convicción a los cuales pueda apartar para anunciar el fuerte pregón en esta época que ya
comenzó a ser más que peligrosa. Vamos a orar, hermano, a pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar esas convicciones que el cielo necesita en nuestros corazones y conciencia. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, porque reconocemos que la tarea que espera tu pueblo es difícil, que humanamente no se puede lograr, pero hay gozo en nuestros corazones, porque tu palabra dice que este movimiento tendrá todo el poder del Espíritu Santo. Refrendamos la lluvia tardía y que su gloria y su luz serán tan gloriosas que alumbrarán a todos los moradores de la tierra. Si tienes a bien, fortalece, Señor, nuestras convicciones en nuestra mente y en nuestro corazón, que sean puestas como un sello indeleble, imborrable en nuestra vida y dispuestos a dar la vida por tu causa. Te ruego que tú nos ayudes a prepararnos para formar parte de esta hueste. Cuida a cada uno y bendíganos conforme a su amor y a su misericordia. Lo suplico sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este mensaje muy claro. Agradecemos también al profesor Lemos. ¿Será posible que ahora usted pueda acompañarnos para aclarar algunas dudas que quedaron y también responder algunas preguntas? ¿Será posible? Es posible. Muchas gracias, profesor. Mire, en el chat, porque la idea es que los hermanos puedan escribir sus preguntas en el chat. Hay una pregunta que dice, esperen un poquito, dice, feliz sábado, pregunta la hermana Graciela Salazar. Feliz sábado, queridos hermanos, ¿por qué no se prepara a los adolescentes en la iglesia para que prediquen el fuerte pregón? ¿Qué le podría decir usted a la hermana Graciela? Bueno, podríamos hacerlo más amplio, no solo a los adolescentes, porque el fuerte pregón no solo lo van a dar los jóvenes, lo van a dar humildes instrumentos, dice la sierva del Señor, y eso no está estipulado una edad. ¿Cómo se prepara el pueblo de Dios para dar el fuerte pregón, profesor, y los adolescentes? La mensajera del Señor nos reveló la clave, dice, que no son la secuencia de los estudios sistemáticos, la asistencia a una escuela de teología, no son los expertos en esto y en lo otro, donde tenemos que sentarnos para escuchar a otros que nos digan de su experiencia. Es mi relación con el Espíritu de Dios la que va a transformar mi experiencia. Mientras mi corazón no esté dispuesto a sujetarse al Santo Espíritu, no avanzo. Pero si le entrego mi voluntad a Dios y busco que mi día esté en perfecta armonía con los planes del Señor, nuestro amante consolador nos irá preparando paso a paso, convicción tras convicción. Así que no depende de la secuencia de los estudios, depende de mi relación con el Espíritu Santo. Si eso está bien, vamos adelante. Amén, pues. ¿Me permite leer el texto que usted citó, profesor? Pero léalo, pues, fantástico. Conflicto de los siglos, capítulo 39, título El mensaje final de Dios. Voy a leer la página 664, dice: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. El Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza.
Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Eso fue lo que habló hoy día el profesor Luis Lemo y quedó clarísimo. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de las iglesias por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Conflicto de los siglos, página 664. Hombres de fe y oración. Hombres genéricos, no varones. Varones de fe y oración. Excluyendo a la mujer. No, cuando dice hombre, es seres humanos. Hombres, varones y mujeres. ¿Cuáles? De fe. ¿Qué más? De oración. Permiso para hacer una pregunta a nuestro querido profesor. Muy buen día, profesor. Perdón, hermano, ¿podría escribir la pregunta? Estamos con esa temática. Escriba la pregunta en el chat si es tan amable y la vamos a leer, si es tan amable. Muchas gracias. Profesor Lemo. Hombres de fe, o sea, seres humanos de fe y oración. Justamente, sí. Sigo con la cita, profesor. ¿La termino? Por favor. Mientras tanto, los hermanos pueden escribir su pregunta, por favor, en el chat y se las vamos a leer. Sigue diciendo sigue leyendo la sierva del Señor. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:3. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Profesor dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Eso es lo que tenemos que procurar, una relación con el Santo Consolador. Miles de voces. ¿Cómo no van a haber voces de este grupo que se reúne sábado a sábado, hermano, del chat? Tienen que levantarse voces. Bueno, hermano. Parece que pueden hacerse la confesión. ¿Cómo termina? Y mire cómo termina la cita. Dice, el mensaje, estamos hablando del fuerte pregón, no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Y mire lo que va a pasar ahora, profesor, el resultado del fuerte pregón. Qué maravilla lo que viene ahora, dice, pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlo. La verdad le será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Conflicto de los siglos, página 670. Quiero resaltar una frasecita cortita de esta cita que usted ha leído, Raulito. Convicciones profundas inspiradas por el Espíritu. Convicciones profundas inspiradas por el Espíritu. Ahí está la clave. ¿Usted tiene las convicciones profundas? Ya, estamos listos para el fuerte pregón. Mientras sea un sueño, un anhelo, una
esperanza va a estar ahí nomás. Tenemos que avanzar hacia una convicción. Digamos, amén, por Raúlito. Amén, por supuesto, profesor, así es. Mira, la hermana Graciela, sí, la hermana Graciela también dice, el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Me imagino que es una afirmación, ¿cierto? Claro. Y no es ese falso poder que usted lo explicó claramente hoy día, que yo anoté los títulos, cuerno pequeño, hombre despreciable, hombre de pecado, Jezabel, las langostas que suben del mar, la bestia. ¿Me faltó algún otro, no, profesor? Sí, Babilonia. La Babilonia, la gran ramera. Y ese poder, con el pastelito que se casó la iglesia protestante. Eso es lo que resulta así, pero ya impensado para el cielo. Y ese poder, a través del papado, se atribuye el ser representante de Dios en la tierra. ¡Qué blasfemia más grande! Y profesor Lemus, cuando usted escucha de que se hacen reuniones ecuménicas y que hay acercamiento hacia ese poder, hacia la Roma papal, estoy hablando de la Iglesia Adventista, ¿usted qué siente con eso cuando ve que peligrosamente se está tomando a veces una posición ecuménica? Mire, ¿qué piensa usted de eso y qué siente? Si esos acercamientos son para proclamar la verdad entre el mundo que ignora la verdad, fantástico. Pero si son para emborracharse, embriagarse con el vino puro, lo encuentro asqueroso. Porque yo he estado en reuniones ecuménicas y me ha sido dada la palabra. Por la gracia del Señor he defendido la verdad. Y corazones se han convertido al Señor. Pero si me invitaran a una reunión ecuménica para que yo acepte el domingo, jamás, por Raulito. Ni por diplomacia. Bueno, esa es mi postura. No tiene por qué ser también la postura de los demás. Además, usted sabe, profesor, que existe la más grande advertencia en el mensaje del tercer ángel, que el que adora a la bestia recibirá la marca y recibirá la ira de Dios. Por lo tanto, realizar reuniones ecuménicas y aceptar a esta bestia trae consecuencias eternas, ¿cierto? Así es. Pero depende a lo que uno vaya. Si yo voy a presentar la verdad, yo voy, pues, me da lo mismo que sea islámico, budista, marxista, que sea aquí, que sea acá. Pues. Yo tengo la posibilidad de proclamar. Pero ir a aprender del marxismo, del budismo, a menos que me sirviera para mis proclamaciones, no lo hago. No pierdo el tiempo en eso. Clarísimo su explicación. Dígame por Raulito, clarísimo. Amén, pues clarísimo, profesor, sí lo dije. Veamos el chat, parece que no hay más preguntas. No sé si alguien me puede ayudar. La hermana Graciela, bendiciones a todos, y especial para el hermano Lemus. Entonces, la Iglesia Adventista, ¿de qué denominación es? Pregunta Marité. No entiendo la pregunta. Dice Marité, dice, bendiciones a todos y especial para el hermano Lemus. Entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿de qué denominación es hoy? ¿Está dentro de los protestantes? ¿Está a eso creo que se refiere? Yo usaría una frase de la mensajera del Señor. Somos los continuadores de la reforma, ¿no? Somos continuadores de la reforma, ya. Eso es. Y las mismas verdades de la reforma son las nuestras. ¿Qué levantó la reforma? La justificación por la fe. ¿Qué levantamos nosotros? No vamos a decir que la justificación por la obra. Jamás. Somos salvos por Cristo.
¿O no? Amén, pues. Eso Sí, no está en duda. Claro. Profesor Lemo, mientras los hermanos escriben su pregunta en el chat y agradecemos la comprensión de que estamos usando ese método, voy a leer 3 citas de la sierva del Señor y quisiera hacerle una pequeña pregunta a usted. ¿Es posible? Es posible. Vamos con la primera. Ya. La primera cita, mensaje selecto, tomo 1, página 426, dice: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. A ver, la sierva del Señor aquí está diciendo, bueno, en ese tiempo pensó que ya había comenzado lo que es el fuerte pregón y de hecho comenzó, pero se detuvo. Pero dice que es el fuerte pregón del tercer ángel, ¿cierto? Ya, la segunda cita dice: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. A ver, perdón, hay un micrófono, vamos a silenciar, perdón, profesor, un poquito. Parece que ahí ya quedó. Ya, sigo leyendo la cita. La segunda cita dice: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y yo he respondido: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, primera cita dice que el fuerte pregón es el fuerte pregón del tercer ángel. Segunda cita dice que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. ¿Estamos claros? Hasta ahí vamos bien. Vamos bien. Ahora, vamos a la tercera. Vamos con la tercera. Dice: testimonio para la iglesia, tomo 1, página 536. ¿Quiénes van a recibir la lluvia tardía? ¿Quiénes van a dar el fuerte pregón? ¿Ya? Y dentro del contexto de lo que es la verdadera justificación por la fe, porque hoy día se enseña una justificación por la fe que no está completa. Llega solo hasta el perdón de los pecados, que el Señor me perdona, pero no se enseña de que el Señor no solo quiere perdonarme los pecados, sino que quiere restaurarme a la imagen de Cristo, quiere darme victoria sobre el pecado. Cristo en el santuario celestial no solo está perdonando pecados, sino que también nos está dando el poder para vencer. Miren lo que dice en la cita: testimonio para la iglesia, tomo 1, página 536. Ellos recibirán la lluvia tardía. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace ningún esfuerzo de su parte, sino que espera que el refrigerio venga sobre ellos y les quite sus defectos y corrija sus errores, si dependen de eso para ser limpiados de contaminación de carne y el espíritu y ser preparados para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. El refrigerio o poder de Dios viene únicamente sobre los que se han preparado para recibirlo, al hacer la obra que Dios les ordena, a saber, limpiarse de toda impureza de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Profesor, ¿puedo yo, después de leer esta cita, decir, bueno, cuando venga el fuerte pregón, la lluvia tardía, yo ahí voy a esforzarme con el poder de Dios para vencer los pecados? Mientras tanto, me conformo con pedirle perdón y sigo practicando el pecado. Aquí claramente dice que si yo estoy esperando eso, voy a ser hallado falto. Y dice que el refrigerio o poder de Dios viene únicamente sobre los que se han preparado para recibirlo al hacer la obra que Dios les ordena. ¿Y cuál es la obra que Dios nos ordena? A saber, limpiarse de toda impureza de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, la santificación es parte de la justificación por la fe. ¿Tiene algún comentario que quiera hacer, profesor, de todo lo que he leído? Bueno, lo que quiero destacar es que la justificación, si no produce santificación, no es justificación. Y al mismo tiempo, la santificación,
que no tiene su inspiración en la justificación, solo va a producir esa obra que caracterizó al fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como este tío que está aquí a mi lado. Señor, yo doy diezmo de todo, de la menta, el eneldo, pero te doy gracias porque soy otra cosa. ¿Viste? O sea, ambos procesos, y le incorporamos un tercer proceso que no se menciona porque es la glorificación. Ambos, digamos, los tres procesos, justificación, santificación y glorificación, los vamos a experimentar. Tenemos que experimentarlo. Uno para que dé origen al otro. Me encanta a mí Romanos, capítulo 2, verso 13. ¿Usted quisiera leerlo, mi querido? Sí, Romanos, ¿cuánto, perdón? 2, verso 13. Profesor Lemos, se va la señal. Romanos, ¿cuánto? Disculpe de nuevo. 2:13. Romanos 2:13. Claro que sí, lo voy a leer. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, usted ve que el lenguaje aquí es clarísimo. Hay una estrecha relación entre la justificación y la santificación. Yo no soy justificado por las obras, soy justificado por fe. Pero mi fe tiene que ser una fe viva que produzca frutos. Y los frutos es la santificación. ¿Cómo compruebo yo que estoy justificado? Porque estoy reflejando en mi vida los cambios de la santificación. Si ayer fui borracho, ahora no lo soy. Si ayer fui fumador, ahora no lo soy. Si ayer fui homicida, ahora no lo soy. Mi pasado quedó borrado en Cristo. Mi presente está en Cristo. Como dijo Pablito, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, no lo hago yo, lo hace Cristo en mí. Bueno, ¿eh? Buena. Y concluyo diciendo lo que dice Hebreos 12:4, pues, hermano, es fundamental. De Hebreos 12, verso 4. Leo Hebreos. Se quedan hasta el perdón nomás. Hebreos, sí. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Eso no lo tiene que hacer mi vecino por mí. Ni el curita puede hacerlo por mí. Ni el pastor puede hacerlo por mí. Tengo que hacerlo yo. Por mí mismo. Combatir yo mis pecados. Y profesor Lemos, a propósito de eso, disculpe, quisiera hacerle una pregunta. El pastor Juan Campos puso un ejemplo que ya lo he dicho varias veces, pero se lo quiero preguntar a usted también. Él visitó a una hermana de la iglesia y al final de la reunión ella le dijo, pastor, ¿por qué no se queda a tomar once? Bueno, le dijo, se quedó y la hermana se sirvió una tacita de té, ¿ya? Y se sintió un poco incómoda, el pastor no le dijo nada y ella le dijo, ay, pastor, le dijo, el Señor todavía no me ha quitado las ganas de tomar té, pero cuando Él venga en su segunda venida me va a quitar las ganas de tomar té. Quizá mi problema no es el té, quizá mi problema es otro, pero ¿qué le diría usted a alguien que piensa así? Que el Señor no me ha quitado aún las ganas de puntito suspensivo. Y cuando Él venga, erróneamente, y me estoy autoengañando, cuando Él venga, Él me va a quitar las ganas que hoy día tengo. ¿Qué puede decir de eso? Yo creo que el Señor no está para eso, para quitarme las ganas de. Eso lo puedo hacer yo. Porque las ganas es la estrategia satánica.
pero los principios es la estrategia de Dios. Ejemplo, el principio dice, bebe agua para la sed. La gana dice, bebe Coca-Cola para la sed. ¿Quién gana? ¿Cristo o Satanás? Para mí el caso es bien claro. ¿Y usted encuentra que eso es un autoengaño? Indudablemente, me parece que una persona que se guía por las ganas, o sea, y fíjese que yo creo que hasta nosotros mismos podemos como inducir a nuestros pequeñitos cuando son pequeños y le permitimos que ellos elijan por sus ganas. ¿Qué quiere comer, mijito? Y le dejamos a ellos la elección. Pues no, ¿qué saben los niños lo que es nutritivo? No quiero esto. Y ahí le he respetado, no quiero. Etcétera. Estamos mal formados. Las ganas son nuestros enemigos. Los principios son nuestros amigos. Se enseña poco, profesor Lemus, y yo me incluyo, a enseñar lo que es la verdadera fuerza de la voluntad. Es verdad que no tenemos poder para dejar de tomar té, por ejemplo, poniendo el ejemplo que mencioné. Es verdad que yo no tengo el poder ni la fuerza, el poder para vencer, pero dice la sierva del Señor que yo tengo el poder de decisión. He decidido dejar de tomar té, aunque me guste el té, aunque no tenga la fuerza de voluntad para dejarlo, pero le entrego mi voluntad al Señor y he decidido, y Él ahí, en ese momento, cuando yo estoy decidido y estoy haciendo el esfuerzo, Él me da el poder para vencer. Pero se enseña poco, profesor, sobre la verdadera fuerza de la voluntad. La verdadera fuerza de la voluntad, dice la sierva del Señor, no es la que yo ejerzo para ganarle al pecado porque no tengo poder. Es Cristo el que vence en mí. Pero yo tengo que tomar la decisión y decir, he decidido dejar de fumar, por ejemplo, o dejar de tomar el té. ¿Qué puede decir de eso, profesor? Mire, yo quiero contar una experiencia de la mensajera del Señor. Como epílogo a esta conversación. Una vez la mensajera del Señor recibió una carta de una hermana X, pongámosle hermana, a ver, Audulina, para que nadie se sienta identificado. ¿Qué preguntó la hermana Eudu a la sierva del Señor? Comillas, hermana Elena, supe que usted en su viaje a Baltimore bebió una taza de té. Y en el libro Ministerio de Curación, usted recomienda no beber té. ¿Cuál de estos dos ejemplos debo seguir? Interesante pregunta, ¿eh? Respuesta a la sierva del Señor. Querida hermana. Buenos días. La consulta. ¿Ah? Buenos días, consulta. Perdón, hermanos, haga sus preguntas por el chat, por favor. Esa es la moda que estamos usando. Chat, no podemos. Solamente, hermano, quiero decirle. No, es que, hermano, disculpe, está hablando el hermano Lemus. ¿Podría por lo menos esperar que termine de contar lo que está hablando, por favor? Sí. Hablando de santificación, de té. Profesor Lemus, continúe, por favor, con la historia. ¿Qué le contestó la sierva del Señor? ¿Qué le contestó la sierva del Señor a la hermana que le hizo esa pregunta? Lo escuchamos, profesor Lemus. Dice, hermana, en mi viaje a Baltimore nos sorprendió una tormenta en medio del mar. El barco se movía y agitaba al ritmo de las olas. Yo sentí un mareo que me indujo a una crisis de vómito
durante 2 horas sin poder parar, detenerlo. Entonces, frente a esta crisis, pedí que se me trajese una taza de té para frenar los vómitos. Esta respuesta a mí me gustaría aplicarla a todos los adventistas que beben té todos los días en la tarde. Qué cosa más rara. No están en un barco, no se marean, no están con crisis de vómito, pero sí toman su tecito. Yo creo que hay que ubicarse frente a las circunstancias de la vida. Si alguna vez tiene crisis, bueno, bebe una tacita de té, pero no se vaya a producir los vómitos voluntariamente para tomar té, pues chiquillo. Se pasaría ya. Profesor, muy clara su respuesta, muchas gracias. Voy a leerlo del chat para respetar a todos. La hermana Graciela dice, amén, qué importante es tomar buenas decisiones en todo lo que hagamos con la ayuda del Altísimo. Amén. También puso las ganas y la tentación de hacer lo malo sabiendo que es lo bueno. Después está la hermana Paola. Estimado hermano Raúl, ¿puede enviar la cita? Ya la envié, hermana Paola, no sé si se refiere a esa. La hermana Daisy Jacobo dice, ¿podría explicar un poco más sobre por qué somos movimiento de reforma? A ver, ¿qué podría decir? La reforma es una propuesta divina a un nuevo estilo de vida, ubicada en el siglo XVI, 1500. ¿En qué consistía este nuevo estilo de vida? 3 o 4 cosas bien concretas. Volver a la Biblia y despegarse de las tradiciones. Si usted se guía por la palabra, estudia la palabra, usted está siendo una persona reformadora. Segundo, reconocer que somos salvos por Cristo. Eso se llama justificación por la fe. Antiguamente, y hasta el día de hoy sigue, pero antes era más, ¿cómo le diría yo?, más persistente Roma en esto. Se decía que la salvación no era por fe, sino por obras. Y capte qué obras. Las obras de los sacramentos. Y solo aquellos que practicaran los sacramentos del romanismo papal serían salvos. ¿Y cuáles son los sacramentos que usted debía participar? El bautismo en los niños. Ese no dependía de usted, dependía de los papás que la hubieran bautizado, guaguita. La comunión, ese ya dependía de usted. La confirmación también dependía de usted. La confesión auricular, es decir, la confesión hecha a otro ser humano. La penitencia, cumplir el castigo que merecían sus pecados. Y generalmente los castigos eran de 1 a 100 Padre Nuestro, de 1 a 1000 Ave María. Castigo. ¿Está bueno? ¿Qué más? El matrimonio y la santa unción antes de morir. Después de morir ya no se podía tramitar su salvación. Ese sistema se llama justificación por las obras. La reforma plantea que no. La reforma es aquel sistema filosófico de vida que le dice a todos los seres humanos, usted es salvo por amor a Cristo, usted es salvo porque cree en Cristo, usted es salvo por fe en el Señor. Distinto, somos de la reforma, continuadores, ni siquiera herederos, pero somos los que continuamos estos principios.
la palabra, la justificación por la fe. Pero algo más añadimos lo del tiempo del fin, porque lo de la reforma no le llegó esta luz, la luz del sábado, ¿ve? Que también forma parte de una reforma mundial. El mundo tiene, si quiere agradar a Dios, observar el sábado. Está añadido ahora en el tiempo del fin. Y hay algo más que está añadido en el tiempo del fin, que son los ministerios de Jesucristo en el santuario celestial. Eso ha sido revelado por Dios a través de su mensajera, la hermana del lenguaje. Entonces, estos principios forman parte de la reforma. Reforma que incluye una reformita de los hábitos de vida también, en pro de la salud. No hay que olvidarlo, ¿no es cierto? La sierva de Dios dice que se ha olvidado un poco este tema de la salud física, mental y espiritual. Y hay que hacer una reforma en los hábitos de vida. Costumbres que nos pegaron los antiguos, porque nos fuimos culpables. Desde chiquitito se nos diera té, porque para nosotros era natural ir a vamos a tomar el té. No teníamos idea que era malo, pero cuando ya tomamos conciencia, el Señor espera que usted y yo hagamos una reforma. O sea, claro, Dios no te puede condenar porque tu mamita te dio té con leche cuando tenías 5 años. Quizá una criatura de 5 años. Quizás llegaste hasta los 18 y nunca supiste que el té era malo. Y llegaste a los 26 y escuchaste a la mensajera del Señor que te decía, no, el té no es conveniente. Tú lo viste, lo pusiste en práctica. Reforma, un cambio. Eso es. Bueno, pero así, en un asunto general, porque si hubiéramos que estudiar cómo somos los perseguidores de la reforma, eso necesita hacer un estudio bien profundo y largo. Pero así, bosquejo nomás. Muy claro, hermano Lemos, y quiero agradecer al Señor en primer lugar por este mensaje. También agradecer a los hermanos que han participado, los que han hecho también sus preguntas, espero que las respuestas hayan sido satisfactorias. Y agradecer a usted, profesor Lemos, muchas gracias siempre por su buena voluntad. Y nos veríamos entonces el último sábado de enero. ¿Seguimos con el fuerte pregón, profesor, el tema? Me queda un mensajito que se llama, si se lo puedo anunciar al tiro si quiere. Ya, pues dígalo. Salir de ella, pueblo mío. Excelente, muy buen tema, salir de ella, pueblo mío. Nos veríamos entonces, profesor Lemos, usted nos puede despedir con la oración final y agradeciendo a los hermanos, al Señor y a usted también por la gentileza y por la claridad del mensaje. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, las revelaciones de tu palabra, la simpatía y ternura de todos nuestros hermanos que se han unido a este programa. Ruego que tú nos ayudes, Señor, a desarrollar convicciones guiadas por el Santo Consolador, es decir, fundadas en la palabra del Dios vivo. Guarda a todos los varones y mujeres que desean serte útiles y a aquellos que no toman su decisión. Te ruego que los sigas ayudando para que prontamente se sumen a las huestes del fuerte pregón. En tus manos encomiendo esta causa. Guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, profesor Lemus. Disculpe que abuse de su buena voluntad, pero estoy leyendo en el chat una pregunta. La hermana Ruth dice, una pregunta, ¿por qué no es bueno el té? Y la hermana Paola Rifo gentilmente contestó, porque es muy estimulante, al igual que el café, y afecta en el sistema nervioso central. Quizás podría, para responder la pregunta de la hermana Ruth, complementar algo más, o estaríamos bien ahí. O sea, la gran razón es esa, que es un agente que irrita el cerebro. Entonces, si las personas quieren ayudarse un poco para sacarse la irritación, el mal genio,
deje de tomar tecito. Le va a ir súper bien. Además que de estimulante nervioso, que es como una droga, el té no aporta vitaminas, proteínas, glúcidos, sales minerales. No aporta nada. No tiene nada bueno. Entonces, ¿qué acontece? La alimentación es un proceso mediante el cual yo tengo que garantizarle a mi cuerpo que lo que consumo va a ser útil para extraer y absorber de él los buenos elementos para constituir una buena calidad de sangre. El hombre, el ser humano, no se alimenta de lo que come. El ser humano se alimenta de lo que su estómago es capaz de transformar en buena sangre. Y solo los alimentos indicados por Dios están en esa condición. El té no aporta esa condición, por lo tanto, está de más. Excelente respuesta. A menos que usted haga un viaje a Baltimore, lo pille una tormenta, se maree y esté 2 horas vomitando. Ya. Chao, chiquillo. Oiga, profesor, ¿y podríamos aconsejarle a la hermana Ruth que lea un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio? Porque ahí ella como profeta, inspirada por el Señor, nos habla no solo del té, del café, del ejercicio, los 8 remedios, de la carne, y nos da buenos consejos. ¿Le recomendaría a usted a la hermana Ruth que Pero leyera ese libro? lógico, hay varios libritos, sobre todo ese Consejo para el Régimen Alimenticio, el Ministerio de Curación, Salud y Evangelismo, etcétera, hay buenos libros. ¿Ah? Muy bien, pues, oiga, muchas gracias, profesor. Agradecemos a los hermanos nuevamente y al Señor, y nos vemos, Dios mediante, con usted en la prédica el último sábado del mes de enero. Muchas gracias y bendiciones. Ok, bendiciones.